William Carey, el padre de las misiones modernas, por Peter Hammond. Relatado por Joseph de Rica. El siglo más grande del avance de las misiones, por Peter Hammond. Capítulo 2. William Carey, el padre de las misiones modernas. ¡Es imposible! ¡No puede hacerse! No sean ridículos. ¿Qué diferencia puede hacer una sola persona? ¿Alguna vez se ha encontrado usted con estas reacciones? Cualquiera que se embarca en una empresa desafiante, especialmente los que están determinados en acabar con la legalidad de los abortos, en erradicar la pornografía, en establecer escuelas cristianas o universidades para la formación de profesores cristianos, acabar con el comercio de esclavos en el Sudán, trabajar por la reforma y el avivamiento nacional o evangelizar una nación musulmana. Se encontrará con aquellos que parecen creer que ellos tienen el don del criticismo y un ministerio del desánimo. ¿Deben los cristianos participar en los asuntos políticos? También están aquellos que dicen que los cristianos no deberían participar ni estar envueltos en ningún tipo de temas sociales. Cuando les hablas del holocausto, del aborto o de la plaga de la pornografía, ellos murmuran que todo lo que podemos hacer es orar. Solo predique el evangelio. Y esta es una señal de los últimos tiempos. Sospechamos que tales actitudes a menudo son motivadas más por pereza, cobardía o por un deseo egoísta de eludir nuestras responsabilidades y el trabajo duro, que por cualquier otra cosa. Ciertamente esta gente que usa excusas tan superficiales están siendo desobedientes al mandamiento claro de las Escrituras, que dice así: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Ve y haz tú lo mismo. Lucas 10:37. Abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desválidos. Proverbios 31:8. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Proverbios 24:11. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 14:17. Los que afirman que los cristianos no deberían participar en asuntos sociales o de política muestran su ignorancia tanto de la Biblia como de la historia de la Iglesia. Aproximadamente el 70% de la Biblia trata de temas políticos y nacionales. Abraham usó fuerza militar para rescatar a Lot y a su familia de los 4 reyes, Génesis 14. Samuel, Natán, Eliseo, Isaías, Esdras, de hecho casi todos los profetas, estuvieron bastante envueltos en política como consejeros de los reyes y ejercieron una influencia de parte de Dios en los asuntos de la nación. Moisés, Elías, Jeremías y Juan el Bautista públicamente confrontaron y reprendieron gobernantes malvados. El rey David fue descrito como un hombre según el corazón de Dios, según Hechos 13:22. David y Mardoqueo llegaron a ser primeros ministros en los gobiernos paganos de Babilonia y Persia, pero sin entregar sus principios. Dios levantó a Débora y a la reina Esther a posiciones de liderazgo nacional. Josué, Gedeón y Nehemías también ocuparon elevadas posiciones políticas. Una pausa, recordemos que David sí fue primer ministro en Babilonia, sí, en Babilonia cuando estaba escapando del rey Saúl, ya para los que se pudieron hacer alguna pregunta con respecto a este tema. Sigamos entonces con la lectura. Y busqué entre ellos hombre que hiciere vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ezequiel 22:30. Los que afirman que los cristianos no deberían participar en asuntos sociales o de política muestran su ignorancia tanto de la Biblia como de la historia de la Iglesia. Primer subtítulo: esclavitud y sacrificios humanos.
Antes del advenimiento del cristianismo, todas las culturas practicaban la esclavitud y los sacrificios humanos. En el Imperio Romano, los abortos, los infanticidios y el abandono de bebés indeseados era legal y común por todas partes. El Imperio Azteca en México, el Imperio Inca en el Perú y el Imperio Maya en Centroamérica se dedicaron a la esclavitud, la violación ritual y a los sacrificios humanos masivos. Entre paréntesis, una nota mía, ahora en estos tiempos se ha comprobado que los sacrificios en México eran no solamente de hombres, sino también de mujeres y de niños. Está comprobado y se encontraron miles de huesos debajo de un templo, me parece, un templo era. Entonces, sigamos. Los esclavos marchaban cuesta arriba en los templos piramidales. En la cima, un sacerdote, a cada sacrificado, le arrancaba el corazón aún palpitando. Había cerca de 80.000 calaveras izadas en las varas de solo uno de los muchos templos del rey Moctezuma. Solamente el advenimiento del cristianismo introdujo un respeto por la santidad de la vida humana y acabó con el desenfrenado infanticidio y sacrificios humanos. Asimismo, la esclavitud fue erradicada como resultado de los esfuerzos incansables de cristianos tales como William Wilberforce y David Livingstone. El concepto mismo de caridad fue una innovación del cristianismo, como lo son también los hospitales. Por lo tanto, el símbolo de una cruz representa a los hospitales. Pero por supuesto, estos logros monumentales no fueron alcanzados fácilmente. Toda victoria a favor de la vida y de la libertad fue lograda solamente con mucho sacrificio e ingenio durante muchísimos años de trabajo duro. Si algunas veces usted se siente agobiado por la inmensidad del trabajo frente a usted, o desmotivado por una serie de aparentemente interminable de obstáculos y de oposición, frustraciones y de fallas, ¡cobrad ánimo! El hombre que Dios usó para lanzar el movimiento misionero moderno enfrentó todo esto y mucho más. Segundo subtítulo, el inicio de una reforma. William Carey, sin educación formal, sin financiación y menospreciado, parecía tenerlo todo en su contra. Él fue criado en la extrema pobreza y nunca gozó del beneficio de la educación media. Sin embargo, tenía una sed de conocimiento, leyó extensivamente y tenía aguda curiosidad por la naturaleza. La educación formal de Carey no llegó a la secundaria. Aún así, a la edad de 12 años, Carey estudió latín por sí mismo. Luego se hizo por sí mismo experto en griego, hebreo, francés y holandés. Eventualmente, él se convirtió en profesor de sánscrito y maratí en la prestigiosa Universidad de Fort William College en Calcuta, en donde eran educados los servidores civiles. Carey y sus colegas William Barr y Joshua y Hannah Marshman iniciaron cerca de 1.000 escuelas cristianas para 8.000 niños de todas las castas e iniciaron la primera universidad cristiana en Asia, en Serampore. Esta universidad continúa aún en nuestros días. Finalmente, Carey tuvo éxito en la traducción de la Biblia a 6 idiomas y Nuevos Testamentos y Evangelios a otros 29 idiomas. Tercer subtítulo, Misión Imposible. Los logros de Carey son más maravillosos cuando tenemos en cuenta que el trabajo intrépido de planear el evangelio entre los hindúes en India era completamente ilegal. Por un edicto del Parlamento británico, era ilegal que cualquier misionero trabajara en la India. Durante los primeros 20 años, la misión de Carey en la India tuvo que ser llevada a cabo de manera ingeniosa y prudente, bajo la protección danesa en la pequeña colonia danesa de Serampore. Al menos el Parlamento británico, bajo la presión de hombres como William Wilberforce, cambiaron su política y obligaron a la Compañía de las Indias Orientales a permitir misioneros en la India. Algunas veces sus estudiantes en Inglaterra lo veían llorando cuando enseñaba geografía. Carey señalaba varios lugares en el mapa y decía llorando, «¡Y estos son paganos! ¡Paganos!». Carey era considerado un radical en sus días. Él dio un boicot al azúcar, porque estaba intensamente opuesto a la esclavitud y el azúcar de las Indias occidentales era producida con mano de obra esclava. Carey también tomó la posición impopular de apoyar la guerra de independencia de los Estados Unidos contra Gran Bretaña. Él también fue objeto de criticismo cruel y de murmuración.
bajo el calor extremo y pobreza abyecta, inicialmente con los peligros diarios de las serpientes, los cocodrilos y tigres en una casa internada en una selva infestada con mosquitos, la esposa de Carey, Dorothy, perdió el juicio. Ella deliraba y despotricaba que Carey le era infiel y en muchas ocasiones lo atacó con un cuchillo. Ella fue diagnosticada demente y por los últimos 12 años de su vida estuvo físicamente atada a una cadena. Los Carey también perdieron a su hijo de 5 años, Peter, quien murió de disentería en 1794. Cada miembro de la familia sufrió frecuentemente de malaria, disentería y de otras enfermedades tropicales. El primer colaborador de Carey, John Thomas, desperdició todo el dinero de ellos y dejó a la misión sin recursos económicos, obligando a William a trabajar en una plantación y poder proveer así para su ya debilitada familia. En los primeros 7 meses en India, la familia de Carey tuvo que mudarse 7 veces de domicilio. Y aunque Carey escribía a su país de origen frecuentemente, a la familia y a la sociedad misionera, no fue sino hasta 17 meses después que escribió sus primeras cartas. En una de estas cartas de la sociedad misionera se criticaba a Carey por estar absorbido en el trabajo de comerciante. De algún modo, aunque a menudo enfermo, llevando a cabo un trabajo secular de tiempo completo, rodeado de dificultades en su propia casa con una esposa demente gritando permanentemente desde el cuarto contiguo, Carey llegó a dominar el bengalí y el sánscrito, y para 1797 el Nuevo Testamento fue traducido al bengalí y estaba listo para ser impreso. Carey también estableció muchas escuelas y ya estaba predicando en idioma bengalí. Sin embargo, después de 7 años de trabajo duro en India, Carey todavía no tenía un solo convertido. ¿Cómo hizo Carey para mantener una agenda tan productiva mientras que debía soportar tantas frustraciones, distracciones sin fin, el criticismo inmerecido, las dolencias físicas y las dolorosas tragedias al mismo tiempo? ¿Cómo se las arregló para perseverar y mantenerse en su trabajo misionero sin la motivación de haber alcanzado siquiera un solo convertido para justificar así tanto esfuerzo y sacrificio? Para entender qué fue lo que lo motivó a este hombre tan especial debemos regresar y observar lo que primeramente lo inspiró: una visión de la victoria. Uno de los sermones más influyentes en la historia del mundo fue predicado el 31 de mayo de 1792 por William Carey en Northampton, Inglaterra. El sermón de Carey literalmente incendió el siglo más grande hasta ahora para el avance del cristianismo. Este sermón marcó la entrada del mundo de habla inglesa en las misiones. Desde entonces, hablantes de la lengua inglesa han hecho el 80% de la obra misionera protestante. El texto bíblico de este sermón histórico fue Isaías 54, versos del 2 al 3, que dice así: ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, para que te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitará las ciudades asoladas. El lema de este sermón fue resumido así: esperen grandes cosas de Dios, hagan grandes cosas para Dios. Pero aunque el sermón fue de gran exhortación, el resultado inicialmente fue de indecisión. A Carey se le consideró un fanático y una vergüenza, porque él tenía una obsesión por las misiones. Una anécdota cuenta que cómo un viejo pastor reprendió a Carey por su celo misionero: jovencito, siéntese, siéntese. Usted es un fanático. Cuando Dios quiera convertir a los paganos, Él lo hará con o sin su ayuda o la mía. Pero Carey persistió hasta que 5 meses después, 12 ministros bautistas formaron la Sociedad Bíblica Particular, calvinista, para la propagación del Evangelio entre los paganos. Su primera recaudación de fondos para la obra llegó a 13,2 sextos de libras esterlinas. La escatología de la victoria es aquello que inspiró el libro que Carey escribió y que marcó su obra misionera. Una investigación de las obligaciones de los cristianos del uso de los medios para la conversión de los paganos, se titulaba. Esta escatología de victoria inspiró a la sociedad misionera pionera, prototipo de las obras misioneras por venir. William Carey era un postmilenialista
que creía que Dios, quien mandó a discipular a las naciones, se aseguraría de que la gran comisión llegaría finalmente a cumplirse. El trabajo al cual Dios se ha dedicado infaliblemente prosperará. Solo necesitamos los hombres y recursos para llenar este país con el conocimiento de Cristo. No trabajamos en la incertidumbre, ni temerosos por los resultados. Él reinará hasta que Satanás no tenga un solo centímetro de territorio. Una y otra vez, de cara a derrotas aplastantes, desilusiones, enfermedades y desastres, Carey reiteró su optimista escatología inquebrantable. Hay grandes dificultades en todo momento, ahora y por venir. Por lo tanto, debemos seguir adelante. La causa de Dios triunfará. Y la fe de Carey fue ciertamente premiada. Los años de trabajo duro y sacrificio sincero fueron recompensados según la gracia del Señor. El ministerio de Carey literalmente transformó a la India, transformando una nación. Cuando Carey desembarcó en las costas de Calcuta el 11 de noviembre de 1793, India se encontraba en un estado de degradación terrible. Si un niño estaba enfermo, se asumía que estaba bajo la influencia de un espíritu malvado. La costumbre era exponer a los niños enfermos a los elementos, tal vez colgándolos en una canasta. Cerca de Mada, Carey encontró los restos de un bebé que había sido ofrecido como sacrificio para ser devorado vivo por las hormigas. ¡Ah, qué terrible! En Sagarmela, donde el río Ganges fluye hacia el mar, Carey fue testigo de cómo las madres arrojaban a sus bebés al mar para que se ahogaran o para que fueran devorados por los cocodrilos. Esto era considerado por los hindús como un sacrificio santo a la madre Ganges. Carey investigó de manera exhaustiva los números, la naturaleza y las razones del infanticidio y publicó sus reportes. Él presentó bastantes peticiones al gobierno hasta que en 1802 el infanticidio fue declarado ilegal. Esta fue la primera vez que el gobierno británico interfirió directamente en las prácticas religiosas en la India. Esto marcó un precedente en la abolición de otras prácticas. El hinduismo tenía un concepto extremadamente bajo de las mujeres. A menudo se decía, en el hinduismo no hay salvación para las mujeres hasta que ellas nazcan de nuevo como hombres. La única esperanza de las mujeres era servir a los hombres en completo sometimiento. Muchas niñas, aun siendo bebés, eran ahogadas, estranguladas o asfixiadas al nacer. A las niñas las casaban tan jovencitas como a los 4 años de edad. Las viudas eran consideradas como una maldición, pues habían provocado la muerte de sus esposos. Las viudas también eran consideradas una carga económica. Las viudas que estaban de luto debían afeitar todo su cabello, dejar de vestir sus joyas y se les prohibía casarse de nuevo, pero se les obligaba a cohabitar, niyogo, con el pariente varón más cercano del marido fallecido. A la viuda se le sometía una fuerte presión para que ella se sometiera al satí, o inmolación, ser quemada viva en la pira funeral de su marido. Entre la casta de los tejedores, coríes, las viudas eran enterradas vivas. Debido a la práctica hindú del satí, los niños que perdían a su padre perdían también a su madre y quedaban huérfanos de ambos padres. La práctica hindú de la poligamia agravaba el problema aún más. En una ocasión, Carey documentó a 33 mujeres de un solo esposo que fueron quemadas vivas en su funeral. En otra ocasión, una viuda de 11 años de edad fue quemada en la pira funeral de su esposo. Los leprosos eran rechazados por su familia y por la sociedad y se les quemaban vivos. El hinduismo enseñaba que solo un final violento y fiero podría purificar el cuerpo y asegurar el paso a una nueva y saludable existencia. La eutanasia también era ampliamente practicada entre aquellos afligidos por otras enfermedades. La víctima a menudo era llevada a la orilla de un río y dejada expuesta al frío, al calor o a los cocodrilos o a los insectos. Carey luchó contra estos y muchos otros males, incluyendo la prostitución infantil, el esclavismo y el sistema de castas. Él criticó públicamente al gobierno por su negligencia entre los asesinatos. Carey organizaba debates públicos y habló y escribió a menudo acerca de estas atrocidades. Al principio se encontró con la indiferencia oficial. La Corte Suprema de la India en 1805 determinó que el satí tenía una razón religiosa y que por ello la práctica no podía ser cuestionada. El pionero de la libertad.
Carey estableció el primer periódico que se imprimió en un idioma oriental, el Samachar Darpan, y en idioma inglés el periódico Amigos de la India, lanzando el movimiento de reforma social, porque él creía que, sobre todas las formas de verdad y de fe, el cristianismo busca la discusión libre. Carey fue el primer hombre en oponerse al asesinato brutal y la opresión sufrida por las mujeres a través de infanticidios, matrimonio infantil, poligamia, analfabetismo obligatorio de las mujeres, incineración de las mujeres vivas y eutanasia forzosa. Él condujo investigaciones sistemáticas y publicó sus escritos para provocar las protestas públicas tanto en Gran Bretaña como en Bengala. Él educó e influenció toda una generación de servidores públicos por medio de sus clases en Fort William College. Carey luchó en contra de la idea de que el valor de la vida de las mujeres termina con la muerte de su marido. Carey, al proveer educación para las mujeres, debilitó significativamente la opresión y explotación que ellas sufrían. Él abrió las primeras escuelas para niñas. La educación tenía un gran énfasis en su misión. Carey escribió en 1805 que su principal objetivo era la conversión de nuestros hermanos de la India en personas útiles, fomentando sus habilidades y cultivando todo don y gracia en ellos. Por eso, no es pequeño el esfuerzo que hagamos para que ellos mejoren en este respecto. Es solo mediante predicadores nativos que podemos tener esperanza en la propagación universal del Evangelio a través de este inmenso continente. En 1801, Carey fue invitado para que enseñara en idioma bengalí, sánscrito y maratí en la Universidad de Fort William College. En 1806 se le nombró profesor. En 1818, él y sus compañeros fundaron la Universidad de Serampore, en donde se enseñó teología, zoología, botánica, sánscrito, árabe y literatura inglesa. Carey escribió 1000 páginas de gramática del sánscrito. William Ware escribió un libro sobre usos y costumbres de los hindús. La lucha sin cuartel que durante 25 años libró en contra de la práctica del satí finalmente llevó al famoso edicto de 1829 que prohibió quemar vivas a las viudas. Carey también fue el primer hombre que lideró la campaña en favor de un tratamiento más humano hacia los leprosos, la cual terminó con la práctica de quemar a los leprosos vivos. Carey ciertamente tuvo un punto de vista integral de la Gran Comisión. Él ministró al cuerpo, a la mente y al espíritu. Carey introdujo la idea de fundar corporaciones de ahorro en la India, lo cual hizo posible la inversión, la industria, el comercio y el desarrollo económico. Impresionante. Un hombre, un cristiano, un misionero, preparando el camino para los negocios, para el comercio. Increíble, impresionante. Sigamos. Él fundó la Sociedad Agrícola en la década de 1820, 30 años antes que la Royal Agricultural Society en Inglaterra. Impresionante. Anticipado. Él introdujo la máquina a vapor en India. Carey fue el primero en introducir en India la idea de traer bibliotecas que prestan libros. Él persuadió a sus amigos en Inglaterra para que enviaran toneladas de libros que ayudaran a regenerar y reformar a India. La importancia de las bibliotecas, muy importante, es tener bibliotecas. Hoy en día podemos tener una biblioteca, pero lamentablemente no tenemos lectores. Así que debemos animar a que el pueblo cristiano empiece a leer, a buscar, a informarse. Y no leer tonteras, sino leer cosas de verdad, buenas. No quiero decir nombre, ya voy a seguir mejor. Un pionero del avance científico y de la conservación. Carey también introdujo el estudio de la astronomía en la India. Él observó que la astrología, con su fatalismo, miedos supersticiosos y la incapacidad de manejar el tiempo, tienen consecuencias fatales y destructivas. La astrología presente en el hinduismo nos esclaviza haciendo que nuestras vidas estén determinadas por las estrellas. Sin embargo, la ciencia cristiana de la astronomía nos libra para que estemos en control, para elaborar calendarios, establecer nuestros planes, para estudiar geografía y planear, por lo tanto, nuestras vidas y actividades. Carey fue el primer hombre en la India en escribir tratados de silvicultura, el cultivo y cuidado de árboles. Nota del traductor.
50 años antes de que el gobierno civil hiciera sus primeros intentos de conservación forestal, Carey ya estaba practicando la conservación, plantando y cultivando árboles para la explotación maderera. No simplemente porque era bonito, no porque, ay, qué lindo los árboles, sino con un propósito. ¿Ya? Con un propósito claro. Él entendía que Dios había hecho al hombre responsable de la tierra, ¿ya? De cuidarla, de cultivarla y de sacar provecho de ella, de someterla, ¿ya? Pero bajo los términos de la ley de Dios. Ya, sigamos. Carey también era un botánico que cultivó hermosos jardines como los jardines de Serampore y los jardines botánicos de Calcuta. Carey frecuentemente ofreció lecciones sobre ciencias, botánica y zoología, porque él creía que todas tus obras te alaban, oh Señor. Él sabía que la naturaleza es digna de ser estudiada. Carey afirmaba que aún los insectos son dignos de atención, no son almas encadenadas, sino criaturas con un propósito dado por Dios. Esto debió haber sido un mensaje duro para la época en la India, ya que los indios tenían muchas supersticiones con respecto a la naturaleza. Sigamos. William Carey también fue el padre de la tecnología de impresión en la India. Él introdujo la ciencia moderna de la impresión, construyó lo que para entonces era la imprenta más grande en la India y diseñó los tipos de letra. En 1812, un incendio devastador destruyó la bodega de Carey con sus imprentas. 55.000 páginas impresas, 1.200 resmas de papel, juegos completos de tipos de letra para 14 idiomas y manuscritos para un diccionario en bengalí, 2 libros de gramática y muchas traducciones de la Biblia, todo lo cual representa muchos años de trabajo. Aún de cara ante tal tragedia, Carey alabó a Dios, pues ninguna vida se perdió, y citó el Salmo 46. Estad quietos y ved que el Señor es Dios. Él decidió hacer mejores traducciones de las que se habían quemado y se consoló a sí mismo declarando: toda rama que da fruto, Él la purga, para que produzca más fruto. El Señor me ha humillado para que yo pueda buscarlo, reconociendo que estoy más necesitado. Por irritante que parezca, una senda por la que se camine por segunda vez usualmente se toma con mayor confianza y es más fácil que la primera vez. Él citó Isaías 61 del 1 al 14 y confió en que Dios proveería de mejores imprentas y traducciones con mayor precisión, un ave fénix levantándose de las cenizas. Carey no solo fue afectado con el incendio, sino que hubo muertes en cada una de las familias de los misioneros de Serampore. Carey recientemente había sepultado un nieto. Carey también tuvo que soportar el criticismo cruel y fuera de proporción de parte de nuevos misioneros que de hecho se separaron de la misión de Serampore. También sufrió las difamaciones de la Sociedad Misionera de Inglaterra, así como un terremoto y una inundación. Uno de sus hijos, Félix, causó mucha vergüenza cuando resbaló y adoptó un estilo de vida licencioso y comenzó a abusar de la bebida. Finalmente, sin embargo, Félix regresó al Señor y llegó a comprometerse plenamente con la misión. Aún así, a pesar de las controversias, calamidades y conflictos, los logros monumentales de Carey opacaron a todos sus críticos. Él fue un cristiano dedicado a que Dios usó de manera extraordinarias para lanzar el siglo más grande del avance misionero, para traducir las escrituras a más idiomas que cualquier otro traductor en la historia y salvar literalmente a millones de vidas a través de su acción social compasiva y sus trabajos sin descanso. Él sobresalió como misionero estratega. Fue humilde, trabajador, industrioso y persistente. Perseveró por 41 años en el campo misionero, sin reposo alguno. Carey tuvo éxito en producir y distribuir cerca de 200.000 Biblias, Nuevos Testamentos y Evangelios en 36 idiomas, además de muchos libros y tratados. Debemos seguir su ejemplo ministrando al cuerpo, la mente y el espíritu y perseverando a través de todos los fracasos y oposiciones con una fe inquebrantable en el poder de la soberanía de Dios. Amén.